La dureza de las piedras obligaba a sesiones largas y continuadas que acortaban la grandeza del acto. La talla directa, después, se ha practicado mucho en materias blandas, pero entonces no había más escultor que el que se atreviese a esa lucha titánica con el material más rebelde. Y sigue diciendo García Díaz: en París, donde la consagración es tan difícil, Mateo Hernández se consagró desde el año 1921. Sus gustos hacían pensar en los egipcios, sus animales en los asirios. Hoy, en la finca de Meudon, cerca de París, adquirida con el $500,000 que en 1924 le envió un norteamericano por un grupo de focas que había visto reproducido en una revista, finca convertida en parque zoológico, está de luto. Luto cósmico de una naturaleza que no sentirá ya el paso por las avenidas del mínimo y dulce hermano Mateo. Él nació para la inmortalidad, pero la tierra ha perdido valor. Y dejamos ya estas semblanzas para tocar otros temas. Los críticos de arte veían en la obra de Mateo el influjo del arte asirio y egipcio. Son coincidencias, pues en sus primeros años en París, insisto, en sus primeros años, ni los conoce ni le interesa. Emilio Muñoz contó una anécdota en la que un personaje le dijo a Mateo: «Usted es hijo de Egipto». Y Mateo le respondió: «Soy de Jarana. En Béjar me enseñaron a trabajar el granito, y en ninguna ciudad debo tanto como aquella en que nací». Hay otra coincidencia en el empleo, es así, de piedras duras. Los egipcios las empleaban porque para ellos era importante la buena conservación de la estatua, para que ésta pudiera servir como soporte del espíritu vital, el Ka, si la momia se deterioraba. Mateo, que había visto cómo sus gustos en barro se perdían, también ansiaba un deseo de perdurabilidad. Pero insisto, en estos primeros años yo no creo que el arte egipcio tuviera ninguna influencia en él. Vamos a dedicar unos minutos a una corriente artística que, en mi opinión, explica la buena acogida de Mateo en los años 20. El edificio que vemos fue proyectado por el arquitecto salmantino Ricardo Pérez en 1931. Es la mejor muestra del Art Deco en Salamanca, que se aprecia especialmente si nos fijamos en las rejas de los balcones. Allí aparecen unos motivos exóticos africanos, una leona con una vegetación frondosa que mira a un hombre. El nativo, al ver a la leona, huye corriendo. Las figuras están estilizadas, no son plenamente naturalistas y se enmarcan en una decoración geométrica. Realmente no se corre así, pero transmite perfectamente la sensación del movimiento. Las formas geométricas radiantes, que las ven como a partir de este punto salen estos rayos, son una estilización de los rayos solares. Y en la parte superior encontramos a la cierva, el animal emblemático del Art Deco, como el cisne lo había sido del modernismo. Mateo Hernández no buscó el Art Deco. Mateo Hernández se lo encontró, o mejor, lo anticipó. Cuenta Fernanda, su compañera de vida, que al poco de conocerse, en 1912, fue ella quien le aconsejó que se fuera a dibujar animales al Jardin des Plantes. Y añade: «Por fin compró un pequeño bloque de caoba a un ebanista del suburbio de San Antonio y esculpió su primera obra en Francia, una exquisita cierva de gracia y majestad que, pese a sus dimensiones reducidas, tiene todas las proporciones de una obra monumental». Mateo esculpió este tema en repetidas ocasiones. Y son muchos los autores que vuelven a insistir en esto. Yo tengo aquí una opinión, recogida una frase, pero son muchos los autores sobre el Art Deco que dicen cómo la cierva es el animal emblemático del Art Deco. Bueno, pues esto lo repitió Mateo en muchísimas ocasiones. Para mí, esta es una de las razones que permiten vincular a Mateo con el Art Deco, relacionar. Tienen otras.
El Art Deco tuvo dos grandes centros internacionales. Nueva York, donde muchos de sus rascacielos incorporaban una decoración propia de esta corriente, con formas estilizadas y geométricas. En los interiores, las casas de los grandes magnates americanos también incorporaban los rasgos de esta tendencia estilística. El otro gran centro fue París. Allí se celebró una exposición en 1925 que dio nombre a la corriente, la Exposición Internacional de las Artes Decorativas. El nombre deriva de las iniciales de estas dos últimas palabras, artes decorativas, art decorative. En el cartel anunciador aparece de nuevo una gacela, una especie asimilada. Pues bien, en esta exposición, Mateo Hernández obtuvo la medalla de honor en escultura. Y esta, en mi opinión, es la segunda razón que nos permite relacionar a Mateo Hernández con el Art Deco. Allí brilló su pantera de Java. No es, por tanto, solo la presencia de la cierva y otros motivos africanos en su obra. Bueno, esta presencia de los motivos africanos en el Art Deco tiene que ver, en mi opinión, con una serie de películas que entonces se difundieron, como fueron Tarzán, que se grabó en cine mudo en 1918, o Las minas de Salomón, que se grabaron en 1919, la primera película que se hizo sobre este tema. Bueno, decía que estas panteras que reprodujo fueron esta pantera Kerrigan, la pantera Rothschild, la pantera Kerrigan Slater, fueron compradas por acaudalados americanos que las incorporaban a sus casas con decoraciones Art Deco. Otras se quedaron en Francia, esta que ven, o esta otra que actualmente está en Salamanca, en Cajaruel, que estuvo primero en Francia. Todas tienen esas superficies lustrosas, brillantes, muy características del gusto Art Deco, que es, en mi opinión, también otra característica, otra razón que nos lleva a incluirlo, a relacionarlo con esta corriente, y no es la única. Podemos encontrar otras razones, como la que ven ahora aquí en la imagen. Antes de que se difundiera la versión de 1929 del buitre, este buitre que están viendo del escultor suizo Sandoz, incluido en casi todos de los libros del arte dedicados al Art Deco, Mateo Hernández esculpió su cóndor. La pieza de Bejarano carece de la geometrización de la de Sandoz, es más naturalista, pero sus formas sencillas, sus volúmenes nítidos, encajan perfectamente con el gusto de los felices años 20. Porque el Art Deco no es tanto un estilo como una época con características parecidas, pero no siempre homogéneas. Y algo parecido se puede decir de este Abantu de Mateo Hernández que ven a la derecha. Aunque debemos reconocer que los libros sobre el Art Deco aparecidos recientemente no citan a Mateo Hernández. Dejando al margen su vinculación con el Art Deco, Mateo a lo largo de los años 20, va a estudiar la escultura y el Louvre. Él, al principio, consideraba que el aprendizaje del estilo del arte en las academias era inútil. Él consideraba que el artista ya lo podría aprender con la vida. Pero después empieza a ir a los museos y a estudiar el arte, la escultura, y adquiere los conocimientos que antes no tenía. Les traigo esta imagen de una obra del escultor renacentista francés Jean Goujon, no solo porque me parezca a mí que pudo tener un influjo en el relieve de Mateo Hernández, sino también porque el Bejarano, lo cita entre los maestros que admira. En las dos últimas décadas de su vida, Mateo se aísla en su vivienda de Meudon. Cuida de sus numerosos animales que allí tiene y permanece al margen de las preocupaciones de su tiempo. La guerra civil no aflora en su obra, tampoco el drama de la Segunda Guerra Mundial. Fernanda cuenta que los bombardeos le rompieron los cristales, que no tenían leña. Pero que Mateo tenía un bloque de biodita de 4 toneladas y que con él labró el escultor Centauro, este es el nombre que le da a Fernanda. Termina la Guerra Mundial y así como otros artistas reflejan la angustia y la soledad del hombre moderno, vacío existencialista, Mateo sigue en su mundo, ajeno a cuanto lo rodea, y realiza obras en las que el eco del arte egipcio ya se aparece.
se puede apreciar por el influjo de esta escultura de un sacerdote egipcio que pudo de alguna manera influir en esta bañista arrodillada de Mateo Hernández o en esta otra bañista inacabada. Y lo mismo cabe decir de este Ramsés III del Museo del Louvre, en el cual se pudo inspirar Mateo para hacer el autorretrato sedente. Bueno, hay otros temas que ya no voy a desarrollar, que es, por ejemplo, la relación de las piezas de Mateo en los museos. Esta es una gran bañista que se encuentra en el Reina Sofía y que, en mi opinión, se relaciona muy bien con el cuadro que está detrás. Es el cuadro Un Mundo de la pintora Ángeles Santos, una pintura de renombre surrealista. Y se produce un contraste muy afortunado, en mi opinión, entre esa pintura surrealista y esta escultura sólida, firme, serena a la vez de Mateo Hernández. Y lo mismo podemos decir de esta escultura de Mateo, este hipopótamo que se encuentra en el Museo de Salamanca y que contrasta perfectamente y brilla en este contexto de estas pinturas de su época, pero en un estilo completamente distintas a las de Mateo Hernández. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta que hacerme y yo soy capaz de responderle, pues vamos a atender. Bueno, pues muchas gracias y creo que quedamos por concluir el acto.